Bien. Ahí ya está grabando. Bueno, vamos a la unidad 4 y 5, ¿sí? Que la unidad 4 es derivada pura y la 5 es aplicación de derivada, ¿sí? Em, Como pasaban las mismas unidades en las anteriores, todo lo que está desarrollado acá, yo lo fui sacando del cuadernillo, entonces hay cosas por ahí que no las puse, pero si ustedes lo leen, lo van a entender bien ahí en el cuadernillo, y fui tomando algunos ejercicios, algunos ejemplos de esa parte para ir resolviendo ahí, ¿sí? A ver, vamos a empezar primero con la definición o la interpretación de derivada, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una función que relaciona el tiempo, ¿sí? Con la distancia que recorre, no sé, un auto, ¿sí? Supongamos que elegimos dos valores del tiempo, del eje de las abscisas. Yo acá lo representé como x0 y como x, y cada uno de esos valores va a tener una correspondiente imagen, ¿sí? En el eje de las ordenadas. El punto B tiene como imagen el valor f de x0, ¿sí? Porque el valor de x es x0, y el punto C que está acá arriba, ¿qué valor de imagen va a tener? F de X. F de x. X. Perfecto. Bien. Supongamos que yo quiero trazar una recta secante, ¿sí? Una recta secante que pase por B y C. ¿Cómo hacemos para averiguar la pendiente, ¿sí? De esa recta, dados esos dos puntos? El punto B y el punto C. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la pendiente de una recta? Era la variación. Sí, la variación sería acá en este caso de Y sobre la variación de X. Perfecto. Variación de Y sobre la variación en X. ¿Cómo sacamos ese pedacito de la variación en Y? ¿Qué hacemos? A f de X le... Le restamos lo de F de X0. Perfecto. Ahí tenemos la variación en Y, ¿sí? A todo f de X le restamos f de X0. ¿Y cómo sacamos la variación en X? Igual, Y igual, Bien, igual. a X le resto X0. Yo quisiera. ¿Sí? Bien, si nosotros armamos esa variación, ahí vemos que tenemos la pendiente, ¿sí? De esa recta secante que está ahí en rojo, que pasa por los puntos B y C. ¿Estamos hasta ahí? Por ahora no es nada nuevo, ¿sí? ujú, ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a usar la derivada en un punto para poder calcular la pendiente, pero ahora no va a ser más de la recta secante, sino que va a ser de la recta tangente que pase por el punto B o por el punto C, puede ser cualquier punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros queremos es que esta distancia, que era la variación en X, ¿sí? Que X menos X0, queremos que esa distancia sea chiquita. ¿Por qué? Porque la recta secante en rojo que nosotros teníamos, que pasaba por el punto B y C, vamos a ir achicando esa distancia hasta que esas rectas secantes se transformen en recta tangente. ¿Qué quiero decir con todo ah, esto? Lo que yo voy a hacer es ir cambiando el punto C que elija acá de la gráfica. El punto C va a estar acá, ¿sí? Entonces la recta secante va a ser esta. Cambio el punto, que esté más cerquita, acá. Entonces la recta secante va a ser esta de acá, ¿sí? Y a medida que yo me vaya acercando al punto B, por ejemplo, tomo este punto, fíjense que la recta secante, ¿sí? Va a tender a ser igual a ¿qué recta? Tangente. A la recta tangente, perfecto. ¿Y cómo hacemos que la recta secante tienda a la recta tangente? Como les dije recién, haciendo esta diferencia, ¿sí? Bien chiquita. Es decir, hacer que lo que nosotros queremos es que x tienda a x0 o que esta distancia que nosotros le vamos a llamar h, ¿sí? Sea chiquita. Entonces, ¿qué le aplicamos a la pendiente de la recta secante? Si yo quiero hacer tender algo, ¿qué contenido matemático es hacer tender? Límite. Límite, perfecto.
Entonces lo que vamos a hacer es tomarle el límite de x que tiende a x0, ¿sí? A la pendiente de la recta secante, porque esto, que está acá, ¿se acuerdan que era la pendiente de la recta secante? ¿Sí? Si yo hago que este Sí. punto se vaya moviendo y se acerque a B, es decir, que X se acerque a X0, lo que estoy haciendo es tomándole este límite. ¿Sí? Esa es una forma de escribirlo. Otra forma es, con lo que les decía recién, a esta diferencia entre X y X0 la llamamos H, por ejemplo, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que H sea chiquito. Entonces vamos a tomar el límite de que H tienda a 0. Y ahí fíjense que cambia la función. Cualquiera de las dos expresiones lo que nos está determinando es la derivada en un punto. ¿En qué punto? En x0 acá. ¿Qué es la derivada en un punto? La pendiente de la recta tangente en ese punto. Acá la recta tangente, como pasa por B solamente, esa es la diferencia entre recta secante y recta tangente. ¿Sí? Secante es que nosotros acá vemos que lo corta a la función en dos puntos y la recta tangente la va a cortar en uno solo. ¿Sí? Entonces, de la definición de la pendiente de la recta secante, aplicándole el límite, encontramos la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es la pendiente de la recta tangente? La derivada en un punto. Entonces, si a ustedes les piden en algún ejercicio encontrar la pendiente de la recta tangente, ustedes tienen que agarrar la función, derivarla y reemplazarla en el punto que les está pidiendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Si voy muy rápido, ustedes me van diciendo, me frenan. Bueno, seguimos. Con esa definición, ¿sí?, de derivada en un punto, nosotros podemos encontrar la derivada de esta función en x igual a 1. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí? ¿Qué información me tiene que dar el problema para encontrar la derivada en un punto? Me tiene que dar la función, ¿sí?, que yo quiero derivar, y el punto. Sí o sí necesito esos dos datos, esa información. Vamos a usar la definición. La definición decía que la derivada, en este caso en 1, va a ser igual al límite de x que tiende a ese valor, ¿sí?, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Vuelvo a la definición. Yo estoy usando acá esta primera parte. Ustedes lo pueden hacer con esta o con esta otra, es lo mismo. ¿Sí? Ahí en el documento, si no me equivoco, hay ejemplos con las dos fórmulas. ¿Sí? Entonces fíjense que acá, x0, en nuestro ejemplo era el 1, entonces reemplazamos acá todos los x0 por 1. ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿quién es f de x? Y f de x ahí sería completo. La función que X está ahí. al cubo menos 2x más 3. Perfecto, entonces reemplazamos f de x por esa función. ¿Y qué es f de 1? X menos 1. No, f de 1. Esto que está acá arriba. Esa misma función, reemplazando la x por el 1. Perfecto, bien. Es esa función que yo tengo acá, esta, reemplazando Sí. la x en 1, ¿sí? Evaluando la función en En 1. uno. Sí. Bueno, primero este f de x lo voy a reemplazar por la función así como está. Y el f de 1, si yo calculo y reemplazo x por 1, eso me da 1 menos 2 más 3. 1 menos 2 más 3. ¿Cuánto les da eso? 2. 2, perfecto. Entonces, nos queda eso. ¿Se entiende? Sí. El x al cubo menos 2x más 3 es f de x, y el menos 2, el 2, es f de 1. Y abajo dejamos el x menos 1 como está. ¿Sí? Bueno, ahí juntamos términos semejantes, resolvemos el 3 menos 2, nos queda esa función. Si nosotros reemplazamos ahí x por 1 para poder resolver ese límite,
¿qué nos queda en el numerador y Abajo ya me va a dar una indeterminada porque 1 menos 1 me da 0. Exacto. Entonces ¿Y tengo que arriba? factorizar. Tengo que factorizar. Sí, porque arriba también te queda 0, en el numerador también. Bien. Bueno, Ah, factorizamos, como ustedes saben, Ruffini, con Gauss, que es lo mismo, factor común, diferencia, lo que sea. ¿Sí? En este caso, podemos aplicar Ruffini porque la raíz que es 1 ya la conocemos. ¿Sí? Entonces Sí. eso, el numerador factorizado nos queda x menos 1 por el otro cociente, ¿sí? El resultado que nos quedaba de aplicar Ruffini. bien. Siempre, siempre les va a quedar, cuando ustedes apliquen así la definición, siempre les va a quedar para simplificar. En este Para caso, el x simplificar menos. sí. Siempre, ¿sí? Simplificamos, ¿sí? Reemplazamos después x por 1 en la x al cuadrado más x menos 1 y eso nos da 1. ¿Sí? Entonces, Sí. la derivada de esa función f en x igual a 1 vale 1. ¿Qué significa gráficamente S1 o geométricamente S1? ¿Qué era la derivada en un punto? ¿Era la? Tangente. No. ¿Era qué cosa La de la tangente. Tangente. No, era algo de la tangente, no era la El, tangente. La pu- recta de la el tangente. punto. No, No. No, la recta. la, Pendiente. la pendiente, bien, era la Pendiente. pendiente de la recta tangente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo grafico la función esa cúbica y le grafico la recta tangente en 1, esa recta tangente va a quedar creciente o decreciente. Creciente. ¿Por Creciente. qué? Porque es uno positivo. No. Porque la pendiente es positiva, ¿sí? ¿Se Profe, le entiende? hago una pregunta Sí. tonta. Ahí cuando factoriza que aplica lo de Ruffini, Sí, ¿es porque tenemos x al cubo? exacto. Si fuese de Ah, grado 2, podés hacerla con Bhaskara, la fórmula resolvente. O sí, podés o usar con Ruffini el también. binomio. No, ahí sería un trinomio. Sí, depende, porque hay algunos trinomios que no son cuadrados perfectos. Claro. No, por ¿Sí? eso, pero si fuera un binomio cuadrado perfecto, lo podemos factorizar por binomio, Claro, si por es el un cuadrado de un trinomio, binomio. sí, si es un trinomio cuadrado perfecto, sí. Sí, sí, sí. ¿Tá? Pero por ahí, Bien, para que no se les haga tanto lío, o es Ruffini o es la fórmula resolvente. Así no, o factor común a lo sumo. ¿Sí? Si x bien, tiende a 0. Siempre acuérdense de eso. Si x tiende a 0, siempre es factor común. Tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? bien. Bueno, ¿quedó claro entonces esto? Sí, Bien, seguimos. Esta creo. parte voy a ir rápido porque esta parte son formulitas que se las tienen que aprender de memoria porque es así y se acabó. ¿Sí? Derivada, Gracias, profe. eso lo tienen todo ahí explicado también en el cuadernillo. ¿Sí? Sí, La derivada de una constante siempre es 0. Por ejemplo, la derivada de 3 va a ser 0. 0. La derivada de menos 28.000, 0. 0. 0. Listo. Derivada de la función identidad. Si ustedes tienen que derivar la función x, la derivada siempre es 1. ¿Por qué? Porque ese 1 es el coeficiente que tiene adelante la x. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de 3x? 3. Perfecto. ¿Cuál sería la derivada de menos 10.000x? Menos 10.000. Perfecto. ¿Se entiende? Siempre que la x sea sola, ¿sí? Elevado a la 1, la derivada es la constante, el número que está adelante multiplicando, el coeficiente. ¿Sí? Sí, Seguimos. Derivada de una, si ustedes tienen que derivar una función que está formada por una constante, por una función, lo que pueden hacer ahí es dejar la constante como está y poner por y derivar la función. Por ejemplo, si tienen que derivar 4x, ¿sí? El 4 lo dejan como está y la derivada de x era 1. Por eso la derivada de 4x nos daba 4. ¿Me siguen? Ya, en sí. total, cuando veamos bien todo completo, vamos a ir viendo todas estas reglas. Igualmente, vuelvo a repetir, ahí en el cuadernillo ustedes tienen la formulita y tienen el ejemplo debajo. ¿Sí? Derivada de la suma o la resta. Yo puedo repartir la derivada en suma y resta o resta de funciones.
Si tengo dos funciones que se están sumando o restando y las tengo que derivar, puedo hacer la derivada de la primera función, más o menos, dependiendo si es suma o resta, la derivada de la segunda. ¿Sí? Ahí sí puedo repartir las derivadas en la suma y en la resta. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Derivada de un producto. Acá, ojo, ¿sí? Prestamos atención a esto que es importante. Tanto en la multiplicación como en la división no se puede distribuir la derivada. Es decir, si yo tengo que derivar una función que tiene dos funciones que se están multiplicando, no puedo hacer esta derivada por esta derivada. Eso está mal. ¿Sí? Solamente la derivada la puedo repartir o la puedo distribuir en la suma y en la resta. Solamente en la suma y en la resta. En la multiplicación no y en la división no. Para eso existen fórmulas específicas. ¿Cuál es la fórmula de la multiplicación? ¿Cuál es la fórmula de la división? Se la aprenden de memoria. ¿Sí? Si yo tengo el producto de dos funciones, la derivada de ese producto va a ser igual a la primera función derivada, que sería g', por la segunda función como está, más la primera función como está, sin derivar, por la segunda derivada. ¿Sí? O sea, le sacan la derivada g, le sacan la derivada h y las reemplazan ahí en la formulita. ¿Sí? Sí. La derivada del cociente, si ustedes tienen dos funciones que se están dividiendo, siempre y cuando h de x sea distinto de 0, es similar a la regla del producto, pero en el numerador van a tener una resta, en lugar de una suma, es una resta, y se coloca el denominador como está, elevado al cuadrado. ¿Sí? Ustedes van a hacer las cuentas y la van a dejar expresada así, a no ser que puedan hacer distributiva y resolver algo. Pero si no, calculan, reemplazan y ya la dejan expresada así a la derivada. ¿Sí? Bien. Sí. Sigo. Tenemos después, derivada de una potencia. ¿Sí? Si tenemos x elevado a un número, ¿sí? La derivada va a ser bajar ese número, adelante la x multiplicando, y restarle 1 al exponente. ¿Sí? Siempre que tengan una potencia, la derivada va a ser siempre, siempre de un grado menos. ¿A qué es igual, por ejemplo, la derivada de x a la 5? X a la 4. Pero le falta algo. 5x a la 4. Claro, si yo tengo esa función, y', que por lo general siempre la derivada se reemplaza con ese apóstrofe ahí arriba, ¿sí? Y', bajo Sí. el 5, adelante, multiplicando, que es el exponente, y le resto 1 a ese exponente. Ahí encontré la derivada. ¿Sí? Y así la dejamos expresada el resultado, queda así. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, otra función. Tenemos 3x al cubo. ¿Sí? Ahí está. ¿A qué es igual la derivada de 3x al cubo? Fíjense que ahí tienen una constante por una función. A la constante la dejábamos como estaba, el coeficiente. Y derivamos la Pero otra función. cuando lo bajo no lo multiplico. Sí, lo puedes multiplicar de una y si no, en el Me otro queda paso. 9x al cuadrado. Exacto, sí. Yo ahí lo escribí para que sepan de dónde sale el 9, pero ustedes directamente ponen esto. 9x al cuadrado y chao. Ahí queda la derivada. ¿Sí? Bien. Derivada del logaritmo natural. Si la función es ln, la derivada es 1 sobre el argumento. ¿Sí? Acuérdense que siempre el argumento es lo que está dentro del paréntesis del logaritmo natural. La derivada de la función seno es la función coseno. La derivada de la función coseno es menos seno. ¿Sí? Esta es una tablita. Ustedes después escríbanse la tablita como un resumen y lo van usando después para resolver los ejercicios. Derivada de una función compuesta. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos una función compuesta? Cuando hay una función adentro de otra función. ¿Cómo vamos a derivar eso? Esta regla se llama la regla de la cadena. ¿En qué consiste esto? Primero identifico la función que está por afuera, ¿sí? La que abarca a toda la función en general. Derivo esa función y dejo lo otro como está, que en este caso sería g' de h de x. Pongo una multiplicación por
me olvido de esa función, me voy a la otra, la de adentro, ¿sí? Derivo esa función y así voy separando según la cantidad de funciones que tengamos. Ya vamos a ver bien un ejemplo de esto, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá con esto? No. No. A ver, déjeme ver. Ah, no, acá ya vamos. Espera. Voy a volver al cuadernillo. Hola, las chicas que recién entran. Va, recién entran. Hace un ratito, pero estaba hablando y no las había saludado. Hola, profe. ¿Todo bien? Bueno, Hola, perdón, hola, disculpen. Hola. no hay problema. Fíjense que acá, acá empieza. Cálculo de funciones derivadas. Y acá está todo eso que yo les decía recién. ¿Sí? Acá está la demostración de por qué la derivada de tal función es esa otra función. Pero ustedes no tienen que aprender esa demostración, ¿sí? Es lo que yo les decía recién. Directamente se hace una tablita, si la función es esta, su derivada es esta. Si la función es esta, su derivada es esta. Y listo, ¿sí? Todo esto que está acá que explica, ¿sí? Por qué se llega a tal derivado o a tal regla, eso no hace falta. ¿Quedó claro? Por ejemplo, fíjense acá, en la derivada del producto de dos funciones. Acá les hace todo el desarrollo de por qué la derivada es igual a esa formulita que está ahí. Ustedes directamente tienen que aprenderse lo que está en amarillo. ¿Sí? Fíjense acá este ejemplo. Ustedes tienen el producto de dos funciones. ¿Sí? Una es x al cuadrado y la otra es 3x más 4. Primero, como un cálculo auxiliar, le sacan la derivada de esas dos funciones. ¿Sí? Yo lo voy a hacer acá. A ver si ahí se ve. Bueno, se está cargando. ¿A qué es igual la derivada de x al cuadrado? A 2x. A 2x, perfecto. Y la derivada de, creo que era, de 3x más 4, Sería 3, ¿cómo es? 3x. más 4. Miren, nosotros tenemos esa función. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande, así se ve bien. Bueno, nosotros queremos derivarla. ¿Tá? Como es un producto de funciones, vamos a hacer un cálculo auxiliar. Vamos a decir, bueno, yo ahí había usado G y H, pero se usan F y G, lo mismo. Vamos a usar G y H. ¿Quién es acá G de X? De estas dos. ¿Quién quieren tomar como cuadrado. G? de x. X al X al cuadrado. cuadrado. ¿Sí? Tomamos a G de X como X al cuadrado. ¿Y quién va a Sí. ser H de X? 3x más 4. Perfecto. Derivemos ambas funciones, ¿sí? Busquemos la derivada de G, ya que es igual. Ah, Que sería la formulita que explicó al principio, profe. Sí. 2x, 2x 2x, sí. 2x a la 2x. 1, o sea, bajo el 2, a la y 1. el resto 1, pero como el exponente es 1, no hace Sí. falta escribirlo. ¿Sí? 2x. Y acá, ojo que tenemos una suma. ¿Sí? ¿A qué es igual la derivada de 3x? No, no me acuerdo. Era el coeficiente solo. Sí. ¿Cuál es el Sería 3, 3? Y la derivada de una constante era 0, 0. 3 más 0, 0. 3 más 0, 3. 3. Bien, 3 más perfecto. 0, 3. Bien, vamos a usar la formulita, ¿sí? Ponemos acá, y' igual. Fíjense cómo era, vuelvo acá al power. La formulita de la multiplicación era g' por h, ¿sí? Más g por h'.
reemplazo las funciones. G' por H, es decir, 2x por 3x más 4, más G por H'. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Tengo G, tengo G', tengo H, tengo H', reemplazo en la fórmula. Acá, si ustedes quieren, pueden hacer distributiva, resolver, ¿sí? Les queda 6x al cuadrado más 8x más 3x al cuadrado. Juntan términos semejantes y ahí encontré la derivada del producto de allá arriba. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, esto es cuestión de práctica, ¿sí? Practicar, practicar. Ustedes ahí en el, vuelvo a repetir, ahí en el cuadernillo tienen, ahí vuelvo al cuadernillo, tienen en la parte de los ejercicios, acá tienen, por ejemplo, para encontrar la derivada usando la definición, que es el ejemplo que yo hice al principio. Fíjense que acá justo este es el mismo, ¿sí? Hallar las funciones derivadas aplicando la definición es lo mismo que el ejemplo anterior, pero sin el x0, ¿sí? Acá les conviene Ahora, ¿qué usar, necesidad de poner una raíz ahí, por ejemplo? no sé, no lo hice yo. Bueno, eso ya, esto, siempre que tengan raíces, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cúbica, lo que sea, transformen esa raíz a exponente fraccionario. ¿A qué es igual la raíz cuadrada de x? Eh, ¿A x elevado cuánto? ¿Un ¿Un medio? cuadrado? A los medios, A un medio, sí, Ah. perdón. ¿sí? Entonces, ¿cómo derivamos x elevado a un medio? Bajo el 1/2, le resto Lo 1. bajo, me lo restan. Exacto. ¿Sí? Ese es un tip, una ayuda. Siempre que tengan raíces, transformen a exponente fraccionario esa raíz. ¿Sí? Bueno, entonces, en estos ejercicios tienen que usar el límite de x que tiende a x0. Y en estos les conviene usar la otra ecuación que era h que tiende a 0. Pero es lo mismo, es ir reemplazando, factorizar, simplificar, es todo lo mismo. ¿Sí? Y en el punto 3, ahí ya tienen que encontrar las derivadas aplicando las reglas que vimos recién. Fíjense que acá tienen suma y resta, acá tienen un producto, una división, otro producto, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Y vamos ahora a la parte de aplicaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con esto, chicos? No. ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quieren que para que no se corte en el medio, quedan menos de 3 minutos? Cierro la clase y volvemos a empezar otra directamente con aplicaciones. ¿Sí? Dele. Bueno. Bien, bueno, vuélvanse a conectar ahora. Un segundito.